Mierda. Camuflar el auto de Oleg porque nos cansamos de ver en internet que esta es la guerra que más drones se utilizó. Acá es donde se puede ver pueblos rusos. Es realmente escalofriante porque dicen que los saboteadores son el dolor de cabeza secundario. El principal, los francotiradores. En el último mes ya tuvieron 4 muertos, indicaciones que ante cualquier explosión hay que tirarse al piso. Estos lugares te pueden cubrir muy bien. Como trofeo, los soldados tenían esta mochila de un soldado ruso y me dejaron mostrarla. Solo tenía un par de cosas, seguramente tiraron lo demás o se lo llevaron, pero lo que dejaron estaba interesante. Sí, vamos allá abajo. ¿Todo ok? Lo que discutían ellos, que apareció un dron ruso aquí cerca y llegó el comando de que hay un peligro de golpe. Me encuentro en el pueblo de Bohorodishne, un pueblo muy cercano a la ciudad de Izium, en el este de Ucrania, en el Oblast de Donetsk, y es un pueblo que fue absolutamente devastado. Como vemos, no se salvó ni la iglesia. Esto es tremendo. Tiros, mira el santo de Jesús, no sé qué es lo que está arriba, tiroteado. Con este contexto quiero presentarles el video sin duda más riesgoso que vamos a hacer. Hoy vamos a conocer el frente de guerra de Ucrania. Esto, como se lo dije, no sé si salió o no en el video anterior, requiere mucha, no burocracia, mucha rosca, como decimos en Argentina, mucho, hola, sí, estamos acá en un pueblo cercano al frente, ¿están disponibles? No, estamos avanzando, hoy no se puede. Bueno, a las 10 de la mañana tienen disponible tal hueco, no, hoy tampoco podemos, se están atacando los rusos. Bueno, es una cuestión de estar siempre presente con los contactos militares que tiene nuestro fixer para ver en qué momento podemos activar para ir al frente. Es como estar de guardia. En el primero que aparezca, vamos. Yo no tendría problema en ir al que sea al frente de Remina, Bakhmut, Avdiivka, Kupiansk, la frontera con Rusia, no lo sabemos, pero quiero presentarles este video con este contexto. Mi nombre es Mauro Albarracín, allá vamos. Se nos dio la oportunidad, nos acaban de llamar para la frontera con Rusia en el norte de Kharkiv. Y esta posición la defiende la Brigada de Defensa Territorial de Kharkiv, que se encarga de la seguridad en la frontera. Ya las rutas empiezan a estar medio raras. Ucrania tiene un poquito menos de la población argentina, pero yo siempre me pregunté cómo hacen para mantenerse en la guerra, cómo mantienen su economía, una inflación en guerra del 30% anual, o sea, mucho menos que nosotros que estamos sin guerra. ¿Cómo hacen? Yo creía que era desde la ayuda extranjera, pero es imposible porque toda esa ayuda va a los gastos militares. Siempre me faltó esa pieza del rompecabezas, pero estando acá me doy cuenta de cuál es el secreto. No paran de trabajar. Todos tienen el doble de trabajo normal, todos están a full comprometidos al máximo con esto, desde su posición, aportando a las defensas ucranianas. Y acá lo pueden ver, miren, estamos a pocos kilómetros del frente, en cualquier frente, pocos kilómetros del frente, y se sigue cultivando, se sigue sembrando y sigue la producción agrícola. Creo que esa es la clave de por qué la economía no se fue por las nubes. Bueno, acá estamos con Ruslan, que nos va a llevar al frente. Miren, ya está armado de otra manera, ya está el equipamiento para el frente. Bueno, chaleco, ¿cuál es el patch de la brigada? Brigada de Defensa Territorial de Kharkiv, handy, municiones, cuchillo, una AK-74 para defender a su país. Augusto ya se puso el chaleco, estamos listos. Bueno, chalequito. Con todos los chalecos y la protección que se le da a la prensa también viene el botiquín. ¿Qué trae adentro, Oleg? Bueno, la cosa más importante son los torniquetes. Ante una herida te aprietan la herida si te entra un balazo. Sí, tengo 3. ¿Qué es esto para que te retenga la sangre? ¿Los brazos o las piernas? O las piernas. Y después, ¿qué más tenemos? Mirá. Las tijeras para cortar la tela, los guantes. Acércate, Augusto, mirá. Manta térmica, bandajes. Gasas, Sí, todo de cintas. vendajes. ¿Esto qué es, por ejemplo? Manta térmica. Manta térmica, ¿esto qué es? Vendaje. Bueno, como por ahora todavía estamos lejos del frente, o sea, estamos cerca pero no tan cerca, podemos ponernos el casco así. Una vez en
el lugar, sí o sí no tengo que poner el casco. Nos acaba de decir Ruslan que se tiene que poner el modo avión. En esta parte del video estaba todo el camino hacia nuestro destino final, pero debido a que se veían ciertas imágenes que podrían servir para identificar dónde estaba la posición, me pidieron que la borre. Aún así quiero aclarar un par de cosas de este camino. Todo estaba minado. Ya eran campos minados completamente, caminos de tierra minados. Y por otro lado, logramos ver los dientes de dragón. ¿Qué son los dientes de dragón? Pequeñas semipirámides pequeñitas con alambres de púa que están ubicadas estratégicamente detrás de la primera línea como prevención ante una inminente invasión con blindados, tanques. Imagínense, pasa un tanque con orugas y estos dientes de dragón destruirían completamente el blindado y obstaculizaría completamente su avance de forma sencilla. Mínimo ganarían tiempo. El que conoce sabe que esto está puesto siempre muy cerca a la línea de frente. En Ucrania está repleto de retenes por todas las rutas. Más o menos cada 2-3 kilómetros tenés un retén de algo. Pero acá, entrando en el frente, ya los retenes tienen contraseña. Una palabra que tiene que decir hasta el mismo sargento de pelotón para poder seguir circulando. Y cuando te vas tenés que decir otra contraseña, como no sé, decir Mar del Plata es lindo. Frases bien específicas que van cambiando dependiendo del horario, entrada o salida. Bueno, miren, hay que camuflar el auto de Oleg porque nos cansamos de ver en internet que esta es la guerra que más drones se utilizó, y los drones no solamente los kamikazes, sino los drones comunes, los que tiene uno para uso de creación de contenido. Bueno, esos se utilizan para monitorear y buscar posiciones enemigas y luego atacarlas con artillería. Entonces, para evitar que se identifique el auto, se le tiene que poner el camuflaje. Estamos en la trinchera ya, una posición, ahí escucharon, y es como la trinchera está para allá. Esto estamos restringidos para mostrar, para evitar geolocalizaciones de los rusos, pero si ustedes miran para allá ya se ve un pueblo ruso, se ve, estamos a 800 metros más o menos de la frontera rusa. Pero vamos a conocer el baño, venga, miren lo que es. Mirá, donde se tira la basura, se acumula, y vamos a probar el baño. Miren lo que es un baño en una trinchera. Huele raro, no le voy a mentir, pero imagínense estar acá y tener que hacer todas tus necesidades todos los días con toallitas húmedas. Mirá, ahí tenés toallitas húmedas. Huele realmente fuerte. Miren, acá están las provisiones que tienen que tener, porque como les dijo, se tienen que quedar días y días acá, y acá tienen mucha agua, tomates, leche, la mascota, como toda casa tiene un gatito, una mascota. Esa agua también, no, porque obviamente no se puede tomar alcohol acá, tienen agua de todo tipo porque es fundamental estar hidratado en un lugar así, ¿no? Donde puede haber, no sé, comer algo de mal estado, tu cuerpo tiene que estar hidratado, la tensión, eso te hace sudar, hay que estar bien hidratado. Gente, esto es una posición para vigilar a 800 metros la frontera rusa. ¿Qué sucede acá? ¿Cuál es el problema principal? Los saboteadores que cruzan todo el tiempo para demostrarle a las fuerzas ucranianas que están presentes, que no se pueden relajar, que no pueden relajar esta posición. Entonces, uno siempre tiene que estar en constante alerta, no solamente de que crucen la frontera, sino de que los saboteadores no anden merodeando por ahí y no los embosquen en las entradas o las salidas. Acá es donde se puede ver ubicaciones, pueblos rusos. Es realmente escalofriante porque dicen que los saboteadores son el dolor de cabeza secundario. El principal son los snipers, los francotiradores. En el último mes ya tuvieron 4 muertos por francotiradores. ¿Escuchan eso? No es un motor de una motocicleta, es una ametralladora. Fuertísimo. 7 kilómetros se están recagando a tiro y para allá se escuchó ya una artillería. Durante mucho tiempo en este canal
me criticaron el sonido por no tener un micrófono. En los últimos meses pude mejorar todo mi equipamiento y conseguir unos micrófonos que me mejoraron el audio al máximo. Pero paradójicamente en este video me afectó. Hacer micrófonos direccionales no toman sonido ambiente y créanme que se perdió mucho sonido ambiente de las explosiones tan cercanas que tuvimos. Bombazos, ametralladoras y un montón de cuestiones de la guerra. Pero afortunadamente Augusto con su celular grabó sin micrófono y pudo captar varias explosiones. Acá va un ejemplo. Все, підемо? Так, тримаємо дистанцію. Mierda. Esto es lo más fuerte que me pasó, créanme. Sí, vamos ahí abajo. ¿Todo ok? Lo que discutían ellos que apareció un dron ruso aquí cerca y llegó el comando de que hay un peligro de golpe. Ok. Bueno, Augusto, grabame. Все, я понял. Ну, хорошо. Все, я понял. Давай. Apareció un dron y hay peligro de que... Ok, como cerca aquí está volando un dron, nos piden no subir mucho a la superficie, como estar aquí en las trincheras, en los blindajes. Ok, perfecto. Ну, йдемо в бункер там. Vamos allá. No hay problema. Vamos a... ¿Esto es un blindaje? Bueno, tenemos que... Estamos en donde duermen los soldados. Miren lo que son las camas. Vos que te quejás de tu cama, que tiene huecos, hay que dormir acá. Es madera y una pequeña lonita. Se volvió... Nunca vimos una tensión así en nuestras vidas. Llegó un radio diciendo hay un dron cerca, métanse adentro porque puede haber una detonación. Son cosas que pueden pasar y no es vendida de humo. Miren, esto todo se hace cavando y por eso esto es seguro. Las expectativas las cumplimos mucho más de lo que esperábamos porque no creíamos que iba a ser un frente tan activo. Pensábamos que era simplemente una posición fronteriza y vaya que superó. ¿Cómo estás, Cris? ¿Todo bien vos? Sí, estamos solamente esperando las instrucciones. Ella no le tiene miedo a nada. Bueno, ven, ahí se ve el exterior. Es bastante profundo. Creo que estamos... Si bien nos pegamos un susto grande, esto te hace sentir muy seguro. Como les digo, si el golpe es preciso, se termina todo. Pero si el golpe es un poco al costado, un poco a la derecha, a la izquierda, esto creo que te puede ayudar a sobrevivir. Bueno, estas son las trincheras, fuimos a la parte de abajo, de la parte de arriba, miren cómo son. Mientras que se escucha los bombazos muy cerca. Miren cómo es esto. Realmente, acá mira, tenés una posición para sacar el fusil, el rifle, lo que tengas y tirar. Nos dijeron las indicaciones que ante cualquier explosión hay que tirarse al piso. Estos lugares te pueden cubrir muy bien. Y las moscas son algo que abunda. Bueno, caminando para otra posición. Tenemos que tener 5 metros de distancia cada uno. Y esto vamos a hacer como 5 cuadras de caminata. Créanme, explicar lo que se siente es fuertísimo. Pero bueno, mantenerse activo hace que uno no piense tanto, ¿no? Es muy fuerte escuchar las explosiones tan cerca, las ametralladoras. Este es el camino que puedo hacer. Más para ahí no puedo, más para ahí no, ahí sí, pero no se puede, no tiene sentido caminar por ahí. Pero para este lado puede haber minas a 800 metros de Rusia. Bueno, ¿por qué son los 5 metros de distancia con el que está adelante? Porque si cae un bombazo es más probable que si tenemos 5 metros de distancia muera uno solo, se lastima uno solo y no todos juntos. No sea tan efectivo el bombazo y se ve el micrófono. Encima de la tensión hace un calor extremo.
Nos dijeron que tengamos cuidado con los drones, que si hay un dron avisemos. El primer zumbido de mosquito que sentís, vamos a poner esta pija así, al primer sonido de mosquito que uno siente, playas que es un DJI ruso, un dron ruso. Venimos a otra posición. Recién les dije que estábamos a 700 metros. Bueno, estamos a 700 metros hace un rato de la frontera, pero de las posiciones, las trincheras rusas, era a 1,5 kilómetros. Ahora estamos a 1 kilómetro de las trincheras y mucho menos de la frontera. No es tan exacto porque no pueden poner las posiciones en el mismo lugar de la línea fronteriza. Este tiene una especie de... es rarísimo. Cada trinchera es un mundo, ¿no? Y seguimos. Armas. Miren, miren ese antitanque. Esto es algo que no dijimos. Antes para venir acá tenemos que poner todo en modo avión porque se rastrean todo tipo de señal. Bueno, esto es lo que comen, es la mesa familiar de una trinchera, una posición es una familia que tiene la mesa familiar con lo que van a comer hoy también. En este caso café, cigarrillos. Y bueno, y diferentes juguetes. Miren, acá se usa mucho esto, poner las cosas acá arriba, tic, tic, tic. Son caricaturas diferentes. Esto me lo gané, no es una cerveza, es agua. Por todo lo que vivimos cometí el error de no activar el micrófono en esta parte que creo que es la más fuerte. Como les conté, el máximo dolor de cabeza de estas posiciones son los grupos de sabotaje. Pequeños grupitos que cruzan la frontera y hacen emboscadas en las posiciones ucranianas. En los últimos días tuvieron un contacto así y como trofeo los soldados tenían esta mochila de un soldado ruso y me dejaron mostrarla. Solo tenía un par de cosas, seguramente tiraron lo demás o se lo llevaron, pero lo que dejaron estaba interesante. Primero, un parche con la bandera rusa, que eso ya te genera cosas. Adentro, una gorra moscovita, bien tradicional, bien que se ve en todas las películas, que se ven en todos los documentales. En los bolsillos de adelante, fósforos y una goma de mascar con un etiquetado en ruso. Pero creo que lo más valioso de esta mochila es lo último. La pala del soldado. Con esta pala se acaban las posiciones y las trincheras. Si te haces la pregunta de dónde estará el dueño de esta mochila, te da escalofríos. Este es el rol del sargento de un pelotón. Yo serví en el ejército soviético y entonces tengo con qué comparar. Puedo decir que ahora en las Fuerzas Armadas de Ucrania, que tenemos los estándares de la OTAN, el rol del sargento es mucho más importante a veces que del oficial. El rol del sargento es estar con los soldados y entender, saber las necesidades que tienen los soldados y entender qué problemas, qué retos tienen en ese lugar concreto. Entonces el sargento siempre está con sus soldados y les conoce muy bien. Por ejemplo, cuando estuvimos en Bakhmut, nuestra inteligencia interceptó una de las conversaciones de los rusos por teléfono. Y ellos se preguntaban como, ¿y si es verdad que en el ejército ucraniano un sargento puede llamar al apoyo de artillería? Y resultó que sí, para nosotros es algo natural. Podemos llamar por el teléfono y decir que hay que golpear con la artillería en algún lugar y lo hacen. En el ejército ruso nada de eso. Todo muy verticalista. Absolutamente verticalizado, y como yo serví en el ejército soviético, yo conozco cómo es ese sistema y cómo era hace unos años, hace 40, hace 50 años, ahora lo mismo. Si estuviste en el ejército soviético, ¿por qué no estás del lado soviético? Yo creo que es una cuestión muy complicada porque hay mucha gente que no vivía en la Unión Soviética, pero que sí es prorrusa. Al revés, hay mucha gente que vivía en la Unión Soviética o servía en el ejército soviético y es pro-ucraniana. Entonces yo creo que aquí la división es de otras cosas. La división es cómo te sientes y qué opinas, y es mucho más profunda que solamente dónde te viviste o serviste. Tenés un rango alto de militar, entonces desde tu perspectiva de sargento, ¿qué viste en el grupo Wagner, si compartió contra ellos, o qué vio en Bakhmut que le pareció un horror? Sí, como cerca de Bakhmut, cerca del pueblo de Kurdyivka, estamos peleando contra los Wagner. Me sorprendió mucho la intensidad de los combates y la agresión que tenían, porque ellos siempre venían como esas olas de carne, y eso me sorprendió mucho porque no entendíamos su motivación para morir. Ellos eran tan agresivos que venían para matar o morir,
y yo vi con mis propios ojos esas olas de carne y me sorprende que la gente tiene tanta motivación para morir. Tuvimos una batalla de 30 horas, que duraba 30 horas consecutivos y fue una batalla de ametralladoras, de infantería, no de artillería, que teníamos ese combate durante 30 horas sin parar. ¿Qué puede pasar un soldado estando en el frente de batalla? Ataques de nervios, bajar de peso. ¿Y qué hace él para evitar eso? El cuerpo siente muchos cambios por la influencia de adrenalina y otras cosas. Yo creo que lo más peligroso es perder la sensación del peligro, porque en algunas ocasiones ya estábamos caminando por el campo y las bombas caían como a 10 metros de nosotros y pensamos que no pasa nada, como no me toca, pero no es así, es muy peligroso pensar así. Yo no puedo decirles como ninguna receta cómo mantenerse en forma, cómo mantenerse en el foco en esas condiciones, pero tengo una historia que cuando estuvimos en Bakhmut, cuando estuvimos en las trincheras, vivimos en las trincheras bajo el cielo abierto y hacía mucho frío. En esa trinchera congelada, unos chicos me han dicho que un cura bautizó a uno de los soldados y eso fue como su forma de sobrevivir a ese estrés, la religión. El chico pidió al cura que llegara a la trinchera y que le bautizara. Por la adrenalina que vivimos en el frente, la verdad es que nos quedamos paralizados por una hora con las energías por acá. Cada cuerpo reaccionó de otra manera, a gusto, con mucha respiración, yo de otra manera que ya les contaré en algún momento, pero nos olvidamos de hacer un cierre como corresponde y lo queríamos hacer de una manera más prolija. Fue una de las experiencias más duras que vivimos, más extremas, más fuertes que vivimos. Sin duda la más fuerte para mí en mi vida que viví, estar jugando tan cerca de la muerte, y no es algo que me enorgullezca, sí me enorgullece, pero no es que jugué con la vida y me la banqué, sino que fue por un propósito que era hacer un buen contenido. Mucha gente también me comentó por qué no voy al lado ruso. La realidad es que el ingreso a Rusia es algo bastante complicado por todas las sanciones que tuvo, por las pocas fronteras que tiene. Y a su vez, lo más importante, no conseguimos nada de acreditación, ninguna manera, ningún formulario de acreditación, ni un fixer del lado ruso. Nada, si esto funciona y recargamos un poco de energía económica, si alguien tiene un contacto ahí, es bienvenido para ver si podemos ir a aquel lado, ¿no? La realidad es que los combates más encarnizados se dan del lado ucraniano porque Ucrania está como queriendo recuperar su terreno, entonces creemos más inteligente ir al lado de Ucrania. Espero que les haya gustado este video. Espero que les esté gustando el trabajo que estuvimos haciendo, creo que lo encaramos de una forma seria. Cuando nos podíamos reír, nos reíamos, cuando no nos podíamos reír, no nos reíamos, porque créanme que no sentíamos ni un poco de gracia. De en serio fue duro, más que nada no por nosotros, porque yo me puedo morir, me importa un carajo, la verdad. No me atemoriza la muerte, pero sí cada minuto que pasaba en los lugares más complicados pensaba en lo que le podía arruinar la vida a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a la pareja de Augusto, a todos nuestros seres queridos. Créame que eso es lo peor, vivir el día a día, decir paso a paso, no te desesperes, tratemos de dormir, ya fue, no podemos vivir sin dormir, tenemos que estar, y eso fue lo más duro que vivimos. Espero que les haya gustado este contenido, como les digo, va a quedar un contenido más en un lugar muy especial para todo el mundo, creo, pero que nadie lo encaró de esa manera, que es Chernobyl, que hasta el principio de la guerra todos podían ir, después de la guerra no fue nadie, ningún medio, y creo que es un gran contenido porque no solamente es un lugar especial para todos, que es Chernobyl, todos conocen la planta nuclear que tuvo el incidente más grande de la historia, o uno de los más grandes, combinado con la invasión rusa que llevaron ingenieros, que hubo posesiones rusas, nada, algo muy interesante que se viene el próximo domingo, ya sería el último video de esta serie. Mi nombre es Mauro Albarracín, gracias por bancar tanto y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Los quiero un montón.